Bien, entonces ahora lo que tenemos que definir es qué es la cuarta postura, este cristianismo comunista o comunismo cristiano. Primero vamos a tener que entender brevemente este nuevo comunismo que va a haber. Yo ya hablé del comunismo histórico, del comunismo que estuvo en Argentina en tiempo pasado, en otro video anterior, que son las posturas fallidas. Así que lo que habría que hablar ahora es el comunismo futuro. Brevemente para entender cómo será la cuarta postura, ¿no? El comunismo futuro indudablemente no solo que va a ser materialista y que va a tratar a la humanidad como engranajes, sino que se va a aprovechar justamente de este materialismo y de la digitalización de nuestras vidas, ¿no? Tanto por el uso no solo de celulares, redes sociales, inteligencia artificial, sino ya como todo un mecanismo aceitado que reemplace al ser humano o lo subyugue ante esta maquinaria. Hay cosas que el ser humano, obviamente la capacidad cerebral actual del ser humano, como dice Parravicini, está limitada y que para eso para suplir estas limitaciones usamos la inteligencia artificial, o mejor dicho, antes la capacidad de cómputo, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, pero antes la capacidad de cómputo. Bueno, esta inteligencia artificial, esta capacidad de cómputo que ya usamos desde hace años, unida al comunismo, lo que va a hacer es que va a generar un comunismo sumamente tecnologizado, que ya estamos viendo un poco de eso en China, muy poco, cómo aumenta la vigilancia virtual, etcétera, pero ir más allá incluso. Yo creo que van a usarse la inteligencia artificial para organizar directamente la sociedad humana. Y como el comunismo es maligno, diabólico, materialista, por lo tanto, y deja de lado lo espiritual, se van a organizar todo lo que tenga que ver a la producción, a la vida laboral, todo va a ser supeditado a cálculos. Entiendo yo que por inteligencia artificial, y el humano va a ser básicamente un sirviente de su creación, ¿no? Como dice la Biblia, crearon ídolos de metal para adorarlos. La inteligencia artificial es este ídolo de metal y será adorado como un dios, ¿no? Reverenciado como una autoridad, básicamente. Dado que el comunismo es ateo, el comunismo actual, cualquier cosa que sea superior, el jefe, el líder, lo que sea, en este caso que va a ser una inteligencia artificial, va a ser venerado como un dios. Toda esta falta de fe justamente se descarga en algo. Hoy en día el comunismo lo descarga en un sistema, en una ideología, pero cuando ese sistema y esa ideología sean algo concreto y nuevo, modernizado digamos, no lo anterior, un comunismo nuevo, van a descargar toda esta ideología, esta fe, en directamente el mecanismo que permita su aplicación, que va a ser una inteligencia artificial seguramente. Y por supuesto las capacidades de cómputos, que va a organizar todas nuestras vidas. Va a ser un comunismo tecnológico. Ahora bien, ¿por qué quería aclarar esto? Porque necesitamos saber cómo hacer la cuarta postura, que va a dejar atrás el comunismo y va a dejar atrás el cristianismo. Bueno, hay una frase que dice Parravicini: la batalla, digamos, final ideológica en el futuro va a ser lirismo contra maquinismo. Lirismo contra maquinismo. El lirismo, cualidades de lo lírico, ¿sí? De la poesía, de la belleza, la inspiración, la emotividad, la sensibilidad humana, la intuición. Todo algo que va totalmente en contra con el maquinismo, que basa todo en los cálculos aritméticos, precisos, matemáticos, fríos, insensibles, inhumanos de una máquina. Entonces yo entiendo que como Argentina va a sufrir la tormenta en pequeño, ya lo dijimos, que luego azotará al mundo, en pequeño va a suceder eso, va a haber una lucha entre el lirismo, entre la humanidad, volver al humano, contra el maquinismo impuesto, que va a ser por esta ideología comunista, que no sabemos si ni siquiera se va a llamar comunista. Puede ser una ideología cualquiera de las que está gobernando ahora, de las tres, que degeneren eso, porque recuerden, el comunismo no tiene que llamarse comunismo necesariamente, simplemente tiene que actuar como uno, es decir, una base materialista que odie al cristianismo en particular y a la fe en general, y que organiza al ser humano como un engranaje y le quite su individualidad para un supuesto bien común que siempre termina beneficiando una burocracia. Eso es el comunismo, ¿no? Por lo que se vio en la historia. Y con una ideología perversa, ¿no? Que deja de lado lo humano y lo espiritual para solo concentrarse en lo material, como si lo material fuera lo más importante, cosa que no lo es, obviamente. El alma es más importante que el cuerpo. Eso lo sabe cualquier cristiano. Sabiendo esto y uniéndolo con cristianismo, que va a ser comunismo cristiano, yo siempre pienso, ¿existió alguna comunidad que sea lo verdadero, ¿no? Y ahora ustedes dirán, ¿cómo que sea lo verdadero? Me refiero a esto. Tolkien dijo que el mal no puede inventar nada realmente. Todo lo inventó el creador, Dios. Todo lo que fue inventado en esencia es bueno, porque Dios creó todo. Entonces lo malo no puede crear nada, solo puede pervertirlo. ¿El comunismo qué pervierte? ¿Qué sistema pervierte? Bueno, encontré que existe algo parecido al comunismo que, por supuesto, previo a la perversión, previo a la corrupción esa materialista que le ponen Marx y Engels, ¿no? ¿Y qué es eso que existió antes? Que el comunismo pudo haber tomado como inspiración. Una organización comunitaria que existió antes, que devenía casi directamente por mandato de Dios. Y es cristiano. ¿Qué es esto? La iglesia primitiva. Y con la iglesia primitiva me refiero a la iglesia antes de que la Biblia exista. Es decir, es la iglesia prebíblica y por supuesto posterior a la ascensión de Cristo. ¿Y por qué digo la iglesia prebíblica? Bueno, esto es
para los protestantes, básicamente, que dicen que ellos se basan en la sola escritura, que es solamente creer en lo que dice la Biblia. Es un error eso, porque durante 325 años no existió la Biblia, y me refiero a 325 años después de Cristo. Esos 325 años hubo cristianos, siendo los apóstoles por supuesto los primeros, ¿no? Y estos apóstoles tenían una doctrina, la doctrina de Cristo, y no necesitaban la Biblia porque no existía la Biblia. La Biblia surge después, son muchos libros de hecho. Y en el Concilio de Nicea también es la iglesia verdadera, que es claramente la iglesia católica, que en ese momento eran lo que hoy llamaríamos iglesia de Oriente y todas las iglesias ortodoxas y lo que es la iglesia católica. Todas esas iglesias eran una en ese momento, después a lo largo de la historia se fueron dividiendo, sin la existencia de los protestantes, que es relativamente moderno, ¿no? Y ahí se decide qué es la Biblia. Los humanos, con inspiración divina si quieren, pero lo deciden humanos. La doctrina entonces existió antes de la Biblia, por lo tanto la Biblia no puede ser la base del cristianismo, y no lo es. Si no, me estás queriendo decir que toda esta iglesia primitiva, que es la que vamos a hablar ahora, no eran cristianos, porque no tenían Biblia. Es absolutamente falso, ¿no? Por supuesto. Cuando los apóstoles estaban escribiendo las cartas a los diferentes lugares que forman parte de la Biblia, eran cristianos. Y las iglesias a las que iban dirigidas esas cartas eran cristianas y no necesitaban ni tenían una Biblia. La Biblia se necesitó después. Por lo tanto, la Biblia no es la base del cristianismo. Cristo es la base del cristianismo, su doctrina, y Cristo dijo que esta doctrina sea pasada a través de la iglesia verdadera, que fue fundada en Pedro el Romano, Simón el pescador, el primer obispo de Roma, el primer papa, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia verdadera es la iglesia católica. Aclarando esto, vamos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no es la iglesia católica, eso es cierto también. La iglesia católica es la que se mantiene a lo largo del tiempo, pero una iglesia aún más universal que la de hoy. Y esta iglesia tenía una forma de organizarse muy peculiar, porque necesitaban vivir en comunidades, es decir, no era solo una religión, era un sistema de vida. Bien. Y ese sistema de vida es el que yo creo que el comunismo pervirtió para crear lo que es. Mejor dicho, que Marx y Engels pervirtieron para crear el comunismo, ¿no? Que conocemos hoy. Este sistema se basaba en que todo es de la comunidad. Todos los bienes se daban a la comunidad, todos, los pobres y los ricos daban todos sus bienes, y esos bienes se usaban para la comunidad, ¿sí? Algo similar a algunas organizaciones como, más o menos, digamos, no digo que sea igual, pero como los Amish y esos grupos, en el que es todo un sentido comunitario. La familia tiene su propiedad, por supuesto, pero después hay propiedades que son de la comunidad y no tienen nada que ver con el dinero ni nada, porque no se basa en intercambios comerciales. Esa relación que hay dentro de la comunidad. Por supuesto que hay después una relación comercial, si de ser necesario, con lo que sea fuera de la comunidad, así como los Amish salen a la ciudad, al pueblo a comprar. Pero lo que hay dentro de la comunidad, lo que forma parte de la comunidad, no se basa en intercambios comerciales, no se basa en el dinero. La iglesia primitiva de hecho era así, hay hasta anécdotas en la Biblia, en el Hechos de los Apóstoles en particular, sobre gente que pertenece a esa comunidad, de gente que miente a esa comunidad y que Dios los castiga y todo demás, ¿no? La cuestión es que este es el verdadero, digamos, organización comunitaria. Yo creo que esta va a ser el nuevo comunismo cristiano. Va a ser una vuelta a la iglesia primitiva, y tendría sentido porque todo lo que hizo Cristo y todo lo que depende de Cristo y los apóstoles, indudablemente tenía el aval de Dios, si no, hoy no estaríamos hablando de ello y no hubiera estado en la Biblia, etcétera, etcétera. Incluso para los que no son católicos, que toman como la Biblia como la palabra absoluta y nada más. Bueno, si la Biblia habla de la iglesia primitiva, entonces esta organización de la iglesia primitiva es una organización que podemos llamar casi sagrada, y si está en la Biblia es porque Dios inspiró que ese tipo de organización sea transmitida hoy a nosotros a través de la Biblia. ¿Cómo era esta organización? Básicamente, a grandes rasgos, todo era de todos, dentro de la comunidad por supuesto, no fuera, pero en el sentido de que se daba al que lo necesitaba. Al enfermo se le proveía tanto, se vendían todos los bienes o se usaban, por ejemplo, propiedades o lo que sea. Si fuera necesario usarlas, o sea, como correspondiera, se repartía equitativamente entre todos. Y por supuesto, si bien había líderes, el líder no tenía potestad absoluta, ¿no? Era algo equitativo. Y además por necesidad de que si un enfermo, por ejemplo, o una madre embarazada, o etcétera, tenía prioridades por sobre alguien con menos necesidad. Y obviamente nadie dejaba de trabajar por eso, sino que la vida en comunidad se hacía, era distinta. Es como algo así como los esenios también, que búsquenlo, googleenlo. Los esenios es una gran comunidad que muchos dicen que son los verdaderos judíos que entendieron a Cristo, porque este era un grupo judío selecto que muchos dicen que hasta Jesús lo fue a ver. No es canónico, es rollos del Mar Muerto y demás, que hablan de los esenios, que parece ser que son los únicos judíos, digamos, que reconocieron desde el primer momento a Cristo, desde el momento antes de predicar. Pero todo esto queda como hoy en día en el mito, la leyenda. Pero ellos también se organizaban de una manera similar, aunque era distinto porque era una comunidad de hombres, etc. La iglesia primitiva eran familias y cristianos. ¿Qué es lo que compartían estos cristianos y familia para mantenerse unidos? Eso es lo que diferencia el comunismo. No compartían una idea, no compartían una ideología, no compartían búsqueda de ganancia material, no. Por eso era superior.
Y por eso yo creo que esto va a ser la cuarta postura. Ellos compartían la creencia en Cristo y por lo tanto todo se supedita a Cristo. Y cuando todo se supedita a Cristo no es solamente de palabras, sino que Cristo nos ordenó amar al prójimo como uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, santificar la fiesta, no robar, no matar. Es decir, siguiendo todos los mandamientos de Dios, una comunidad que persiga eso sería superior moralmente a cualquier otra. En el sentido de que habría fe, esperanza, caridad y se buscarían esos valores. Por supuesto que no es una comunidad perfecta, no existe lo perfecto, pero ya que una comunidad se organice en base a ciertos valores, la cambia totalmente. Como dije, vean los Amish, vean cualquier comunidad actual, ¿no? Que viva aislada, comparten sus valores y comparten sus culturas. Tendrán sus defectos, todo, pero esos valores se mantienen. Y esos valores hacen fuerte a la comunidad, son la raíz. Bueno, el comunismo cristiano va a ser para mí una comunidad que comparta las cosas en lo que quiera lo material como el comunismo, pero ahí entra lo cristiano en el que no se supedita lo material. No somos engranajes, somos individuos creados con una misión en este mundo dada por Dios, que en última instancia sabemos que es Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y por lo tanto ya cambia completamente el cariz materialista, ya desaparece y es un cariz espiritual incluso. A partir de este ejemplo de lo que yo creo que sería la cuarta postura, yo teorizo en mi libro sobre cómo sería esta cuarta postura llevada a la práctica en un país moderno como hoy. Recordemos que Parravicini siempre insiste que la democracia va a subsistir, que la clase media va a existir y que no se refiere a clase media necesariamente, como dije, a una clase económica, sino de valores. En mi libro ideo una cuarta postura, iglesia primitiva entre comillas, pero actualizada al día de hoy, con esa democracia que dice Parravicini que va a permanecer. Si Argentina va a sufrir el caos, digamos, la tormenta en pequeño, que la que lo va a sufrir el mundo, entonces todas las psicografías del mundo aplican, aunque sea en miniatura, en un pequeño aspecto, aplican a Argentina. Y viceversa, las argentinas aplican al mundo después, ¿no? Porque la tormenta en pequeño significa que es la misma tormenta, pero acá pequeña y en el mundo grande. Entonces, uniendo todos los principios que expresa Parravicini en sus cartas, en sus psicografías, y las pistas que nos da, por decirlo de alguna manera, especulo sobre cómo sería esta nueva ideología, ¿no? Este cristianismo comunista o comunismo cristiano, como lo llaman. En Argentina en particular, ¿no? Yo especulo que atacaría todo lo que las psicografías de Parravicini atacan y abrazaría todo lo que las psicografías de Parravicini abrazan, ¿no? Moralmente hablando. Entonces lo divido en unos 10 puntos. Estos 10 puntos son, primero, la primacía de los valores sobre el sistema. Yo creo que esta ideología, sea cual sea, se sostendría que el éxito o el fracaso de cualquier sistema político o económico, ya sea democrático, capitalista, comunista, monarquista, minarquista, lo que sea, depende más de los valores subyacentes que de la estructura misma del sistema. Es decir, no es que el capitalismo va a ganarle al comunismo por ser capitalismo o el comunismo le va a ganar al capitalismo por ser comunismo. No es que la monarquía es mejor que la democracia por ser monarquía, ni que la democracia es mejor que la monarquía por ser democracia. No, analizando todo lo que dicen las psicografías, ¿no? Que hablan que va a haber muchas formas de gobierno después de que el mundo se regenere y todo, que no está en el problema en la forma de gobierno, el problema está en los valores. Es decir, esta nueva ideología va a ser un sistema basado en valores y que justamente al ser así va a poder funcionar independientemente de la forma en que se aplique tanto el materialismo como la organización. La historia prueba que los valores son lo que mantienen un imperio, una gran nación, y que cuando estos valores, o sea, cuando el imperio entra en decadencia, cuando los valores que lo fomentaron, que lo crearon, sean cuales sean ellos, este imperio cae inevitablemente. Eso pasó siempre y pasa con las naciones también. Entonces yo creo que, bueno, como Parravicini habla de las revoluciones y de que las ideologías que no funcionaron, etcétera, etcétera, creo que todas las anteriores ideologías que hayamos vivido, es decir, las tres que yo hice en los videos, el liberalismo, comunismo y peronismo, van a ser cuestionados y probablemente rechazadas. Puede ser que se tome algo de ello, pero creo que van a ser rechazadas, digamos, como un todo, ¿no? Analizando la psicografía de Parravicini, que hablan del falso progreso, Parravicini dice que no hay revolución ni cambio, yo creo que se va a cuestionar el progreso como fin, dado que nada en realidad progresa para siempre en la naturaleza ni en las sociedades humanas. Un árbol crece hasta un límite, una vida humana dura hasta un límite, todo tiene un límite, hasta el crecimiento económico tiene un límite. Acá podemos ahondar, ¿no? Que la modernidad establece un crecimiento indefinido y que justamente la posmodernidad lo critica esto porque es imposible. Y yo creo que esto de los valores es lo que va a permitir que Argentina alcance la paz espiritual. ¿Qué valores? Bueno, los valores argentinos básicos, que son los valores cristianos, los valores fundantes tanto de la Constitución como de la religión católica. Eso significa que va a entrar en conflicto estos valores con los vicios de la sociedad actual,
¿no? Que seguramente serán iguales o peores en el futuro, como la ludopatía, la pornografía, la obsesión con la imagen física, descuidando la imagen interna, la desesperación por creer que el dinero solamente es lo que nos puede dar felicidad cuando es falso, hay gente con dinero que es infeliz, el hedonismo de hoy, que se va a cuestionar también esta falsa vida que hay en las redes sociales que no refleja la verdadera intimidad de las personas y por supuesto su sentir interno, que creo que está bastante mal en la gente. En realidad uno cuando habla, la gente está llena de problemas y sobre todo no tanto económicos, que los hay, sino psicológicos. Y eso es porque nos olvidamos de los valores reales, los espirituales, el amor, pero no el amor de apego, como dice, esto también lo saco de la psicografía, ¿no? Que dice Parravicini que hay un ñoño amor, un amor ñoño, un amor que no es el real, un apego, dice Parravicini, el apego al prójimo. Parravicini y la psicografía, mejor dicho, dicen que ese amor no es el real. El amor real es mucho más profundo. El amor real no va por un deseo de satisfacer justamente tu necesidad de cariño o de apego o lo que sea. El amor real es sacrificio por el ser amado, algo que no hay hoy. Yo creo que se va a volver a todo eso. Obviamente que va a ser paulatino, obviamente que primero se va como algo a seguir, como un modelo a seguir. No es que de un día para el otro nos vamos a volver todos santos, por supuesto que no. Pero digo que si eso rige la sociedad va a tender a eso y por lo tanto todo lo otro no solo que va a estar en cuestionamiento, sino que los criminales, la vagancia, la violencia en hospitales, escuelas, la violencia intrafamiliar, todo eso va a ser atacado por nuestra sociedad para poder justamente subsanarlo. Esto va a llevar sí o sí a que se castiguen los disvalores. Se van a premiar el valor, los valores y se van a castigar los disvalores. La gente yo creo que va a empezar a entender eso. También creo que va a tener algo que ver con algo sobrenatural, que creo que puede ser una aparición de la Virgen o algo, porque Parravicini dice que el mundo se salvará con la Virgen y repito, si Argentina sufre la tormenta en pequeño, por lo tanto en la Argentina también va a haber una aparición de la Virgen nueva, que va a ser tan, no sé si masiva, pero va a ser tan incuestionable sus milagros, los milagros que logre, ya sean pocos o muchos, pero quiero decir, va a ser súper comprobado para mí el milagro que logre. No sé si curará gente, no sé si aparecerá algo en el cielo, realmente no sé qué sucederá, pero sí estoy seguro que va a ser incuestionable, que le va a suceder a gente que la gente no va a poder dudar ni creer que es mentiroso. Incluso hasta tengo la creencia, pero esto es algo personal, que le va a suceder a gente atea o algo así, ¿no? Es decir, gente que cuestiona a Dios, le va a suceder estas cosas. Yo creo que eso también va a movilizar a la gente hacia estos valores, ¿no? El valor de la caridad, la fe y la esperanza, que hoy en día no existen, hoy en día existe el hedonismo. Y ahora andamos en el punto 2. Estos valores, ¿qué valores son? Bueno, son los valores cristianos, como base moral y filosófica, en particular católicos. Pero ¿cuáles son estos valores cristianos, no? Estos son las 7 virtudes, básicamente: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y caridad. Y bajo estos valores fue cuando más la humanidad progresó en la historia. Creo que sin embargo estos valores no van a ser impuestos por la religión, porque recuerden que Parravicini dice que tanto el cristianismo actual como el comunismo de ese momento van a ser dejados atrás. Por lo tanto, esto no va a ser impuesto para mí por una religión organizada. Va a ser una guía moral, filosófica, que va a surgir esta cuarta postura, que pueden que surja de una manera con otras palabras, pero va a promover en el fondo eso, ¿no? Y también, como siempre, recordemos que la psicografía que sostiene que Argentina va a luchar por la libertad de las libertades, la libertad de Dios, implica que se va a volver a Dios, que va a ser parte de esa revolución. Como otro punto, el número 3, digamos, de esta nueva ideología para mí va a ser la educación. Parravicini dice: unidos venceremos educando a las masas, en una psicografía que, bueno, está en duda si es real o no, pero hay una psicografía que dice eso. Entonces yo creo que es posible que lo sea la educación como una piedra angular, ¿no?, de esta postura, porque hoy en día la educación justamente es lo que crea generaciones futuras. Entonces yo creo que se va a hacer hincapié en todos los sistemas educativos que hay en Argentina, y creo que van a ser reformados todos, ya sea evaluando a los profesores, castigando a los padres que no cumplan sus deberes como padres, volviendo a la autoridad del profesor. Todo eso que hoy está en boga hoy va a cambiar completamente. Todo lo que nos trajo en su mayoría el kirchnerismo va a cambiar completamente. Esto de que los chicos no pueden repetir, de que los padres tengan razón siempre, que le peguen a los docentes, todo eso para mí va a cambiar completamente. Va a ser muy castigado el que haga eso. Por lo tanto va a haber una educación nueva, que no va a ser solo la formal, sino que va a haber algo moral y ético, pues se va a promover, ¿no?, que va a ser centrada en inculcar los principios de responsabilidad individual y comunitaria, porque recuerden que esto va a ser un sistema comunitario. Por lo tanto, esto va a abarcar instituciones como el ámbito privado. Obviamente esto va a marcar una revalorización de la familia como núcleo social y educativo, que hoy en día claramente no lo es. Hay familias que están totalmente disgregadas hoy en día. Después, yo creo que esto, como va a ser un comunismo cristiano y va a estar en contra de lo anterior, se va a fomentar dos cosas, que yo los tomaría como el punto 4 y 5, que son el individualismo y el colectivismo. Yo creo que va a haber un individualismo positivo de autocorrección, ¿no? Que esto ya lo promueve el cristianismo, no sé si lo llama así, pero es como que cada uno tiene que velar por ser mejor.
Es decir, vos no podés obligar a otro a ser bueno, pero sí te podés obligar a vos mismo a ser bueno. De hecho, Cristo lo exige esto cuando dice, no miremos la paja en el ojo ajeno sin ver el tronco en el nuestro. Ahí está diciendo no solo que no juzguemos a los otros, por lo tanto no nos obliguemos a ser buenos, pero sí a su vez que nos juzguemos a nosotros mismos y nos juzguemos severamente a nosotros mismos para ser mejores. En este caso, individualmente el castigo hacia el otro no es promovido, excepto en casos de crímenes, por supuesto, violentos que afecten la moral, la vida de otra persona. Te lo resumo, ¿saben cómo? La gente va a volver a tener vergüenza. Hoy en día la gente perdió la vergüenza. Perdió la vergüenza de hacer un montón de cosas, tanto en público, en privado, como en las cámaras. Y la gente va a volver a tener vergüenza de hacer cosas. Va a decir, esto está mal, no lo hago por vergüenza. Ni siquiera no lo hacen porque no quieren hacerlo. Es decir, lo que pasaba antes, ¿no? En épocas pasadas, que la gente al menos tenía vergüenza. No sé si eran buenas, pero al menos algunos tenían vergüenza. Y se evitaban de hacer cosas, digamos, negativas o disvalores, por la vergüenza por lo menos. Aunque ellos lo desearon, aunque por atrás sigan igual, no importa. Pero eso ya es un limitante más que hoy no existe. La vergüenza ya es un limitante más. Yo creo que eso se va a promover. En la vergüenza de ser alguien que no sigue los valores correctos, ¿no? Y a su vez, el colectivismo es obvio que va a formar parte, porque si se llama comunismo cristiano, como va a ser renovado y va a ser más espiritual y no materialista, se va a basar en el rechazo justamente al individualismo negativo que existe hoy. Eso de preocuparse materialmente solo por mí y olvidarme del resto, o yo querer ganar más dinero que el resto con base a la competencia y todo eso, que la crisis va a ser tan grande en Argentina que por eso el comunismo en su primer momento va a tener éxito, el comunismo malo, digamos. Se va a luchar contra ese individualismo negativo, promoviendo el positivo que mencioné anteriormente, y se va a entender por fin que los problemas ajenos nos afectan a nosotros a la larga. Si una persona vive mal, un chico vive mal, un vecino nuestro vive mal, quizás está en la droga o lo que sea, un día quizás nos afecte, quizás vive un día drogado y nos lastime o lastime a un familiar nuestro, y nosotros no hicimos nada por esa persona. Quizás la gente entienda que no es solo una cuestión de amor y de caridad, que también lo es, sino que a veces es propia salvaguarda, y la propia salvaguarda de los tuyos y el amor hacia tu familia también es ayudar a la sociedad, porque un día eso te puede beneficiar a vos, e incluso en este mundo, no solo en el otro, que está perfecto que lo hagas porque te beneficie en el otro, ¿no? Pero más allá de eso, con lógica, si yo logro que mi comunidad esté mejor, yo voy a estar mejor. Si yo logro que mis vecinos vivan mejor, mi barrio va a ver más lindo. Si yo logro que mis vecinos estén mejor y ellos a su vez logran que yo viva mejor o nos ayudamos, creo que se va a inculcar en algún momento esta solidaridad y apoyo mutuo. De hecho, Parravicini habla mucho de esa solidaridad. Ahondando en esto de la solidaridad, está lo que es la caridad y el bienestar social, ¿no? Esto se demostró que desde arriba por un estado autoritario no se puede imponer. Eso lo intenta el comunismo justamente. Parravicini dice que va a ser superior a este comunismo, por lo tanto va a ser cultural la ayuda. Acciones caritativas masivas, todo va a recaer a su vez en la propia gente que lo va a hacer por su propia cuenta. Van a surgir iniciativas colectivas no necesariamente vinculadas al Estado. Esto tiene lógica si pensamos que la iglesia primitiva no imponía nada. Vos no formabas parte de la iglesia primitiva porque alguien te obligó. Vos, cuando formabas parte de la iglesia primitiva, es porque vos querías formar parte. Y si vos querías formar parte, entonces estabas dispuesto a ganar los beneficios de formar parte y las responsabilidades de formar parte. Todo el que formaba parte de la iglesia tenía un papel, un rol. Tanto lo que aportabas, aportar todos tus bienes, pero a su vez formar parte de la salvación de Dios y también de no preocuparte después de que estés solo en la vida porque vas a estar rodeado de toda tu comunidad, que era la iglesia primitiva. Bueno, yo creo que algo así va a ser esta cuarta postura. Por supuesto, no sé si va a ser con estas palabras, no sé si me explico, ¿no? Quizás lo logre alguien hacer de una manera más política, más ideológica, más filosófica, desconozco. Y ahí ya nos vamos entonces a los valores básicos que van a ser promovidos y cuáles van a ser rechazados. Por ejemplo, no creo que haya igualdad, como promueven ahora, igualdad, fraternidad. No. Va a haber equidad. El cristianismo se busca que sean todos iguales, no se hace eso, excepto en que somos todos pecadores y que buscamos a Dios. Pero yo creo que se va a reconocer que las personas somos naturalmente distintas en todo, tanto talentos como habilidades. Y sin embargo, vamos a exigir equidad, algo que no existe hoy, ¿no? Una base común que permita a todos desarrollar un potencial, algo que no existe hoy. El que tiene más dinero logra más, o es más impune en la justicia, o etcétera. El que tiene menos logra menos, por más que los dos tengan el mismo talento. Lo mismo es tener contactos. Si uno tiene mejores contactos que otro, por supuesto, si alguien se esfuerza mucho va a llegar más lejos, pero hay dos personas que tienen talentos similares y se esfuerzan de manera similar, va a llegar más lejos el que tiene dinero, el que tiene mejores contactos, etcétera. Para mí va a terminar, y esto va a terminar porque recuerden que la clase social que va a ser la revolución, digamos, que va a promover al final y va a lograr imponer esta ideología, va a ser la clase media. Parravicini habla muchas veces que en el mundo va a haber una clase social única. Sí, repito, Argentina va a sufrir la tormenta en pequeño. En Argentina probablemente haya una clase social única. Que no digo que sea clase media material, ya lo expliqué, podemos ser económicamente pobres, pero sí de valores. La clase media tiene valores y existen esos valores por más que algunos lo nieguen. Ahora, bien, ¿qué creo que va a pasar entonces? ¿Cómo funcionaría entonces esta democracia? Bueno, y ahí sí yo ya entro en el terreno de la especulación. Yo creo que los burócratas y el servicio público van a ser, por psicografía de Parravicini que hablan de que se va a castigar a los criminales y todo eso, yo asocio. Los funcionarios y burócratas del Estado no solo van a ser servidores del pueblo, sino que van a ocupar una posición de responsabilidad.
y de respeto. Entonces se les va a volver a tener el respeto que no se le tiene hoy, pero a la vez se le va a exigir mucho más que lo que se le exige hoy. Es decir, se le va a exigir un nivel elevado de competencia e integridad, se le van a hacer exámenes de todo tipo, de drogas, de todo tipo, ¿no? Trabajar en el Estado va a ser distinto a lo que es hoy. Y esto lo creo justamente porque es un reclamo que ya se escucha hoy. Esto de la casta, todo, que la casta sigue igual que siempre. Ganó Milei parte por ese reclamo, que no fue solucionado eso. Sigue habiendo una casta, ahora con otros nombres, pero sigue habiendo. Bueno, se va a exigir una transparencia y honestidad como nunca antes, con castigos ejemplares para cualquiera que no lo haga. Es decir, los buenos van a ser promovidos y los malos van a ser disminuidos. Si se castiga la maldad y se promueve la bondad, efectivamente es una sociedad un poco más buena, ¿no? Pero promover, no obligar. Esa es la diferencia con el comunismo. Una cosa es promover y otra cosa es obligar. Y el pueblo va a tener su propia voz, sin intermediarios, que va a ser una democracia mucho más directa, ¿no? Probablemente capaz la tecnología ayude. Este es el punto 9 que yo hablo en mi libro, que dice cómo hacer la participación justamente política. Y creo que va a ser activa y directa. No solo que va a ser deseable participar, sino que la gente va a querer participar. ¿Por qué? Porque sabe que le va a beneficiar si participa. Las decisiones yo creo que van a ser mucho más directas, ya sea gracias a uso de tecnología, no sé, blockchain, lo que sea. Más directo que ahora. Se van a elegir en la sociedad de fomento ciertas políticas, a su vez se van a elegir en la intendencia ciertas políticas, a su vez se van a elegir en los partidos, digamos, de cada provincia, distritos de cada provincia, ¿no? Ciertas políticas y cada habitante va a elegir las políticas de donde vive y a su vez los distritos van a elegir las políticas de su provincia y a su vez las provincias van a elegir las políticas de su nación, o sea, Argentina. No creo que sea como ahora, no creo que sea a través de representantes como ahora. No digo que no vaya a haber representantes. Parravicini habla de 3 jefes. No digo que no vaya a haber representantes, de hecho, pero Parravicini dice democracia y yo sí creo que va a ser una democracia directa, no indirecta como la de ahora. Es decir, de alguna forma se va a organizar, que es posible con la tecnología que tenemos, que la gente decida. Y por eso la gente va a querer participar, porque básicamente a veces van a tener que decidir por su propio barrio. Si deciden mal, le va a ir mal al barrio, si deciden bien, le va a ir bien al barrio, ¿no? Es sencillo. Y no se va a poder culpar a nadie, no va a poder haber otra revolución en el sentido de que nosotros vamos a decir, la revolución lo va a promover mucho, ¿no? Esto de dudar de nuestros representantes, porque de hecho hoy en día demuestran que hay que dudar de ellos si son todos corruptos o se le termina encontrando dinero a todos, se le terminó encontrando dinero por dar un ejemplo, ¿no? A kirchneristas se le terminó encontrando dinero, a peronistas se le encontrando dinero en las casas que no pueden justificar, a macristas se le encontró propiedades, todo eso, a los actuales, ¿no? A mileístas, digamos, de LLA. La corrupción existe en todos los partidos y en todos nuestros representantes y yo creo que eso se va a acabar. Lo que veo ahora que la forma en que eso se acabaría y que es la más lógica es la democracia directa. Se va a comprender que no somos productos, engranajes, etiquetas o clases sociales, no somos banderas políticas ni ideológicas, sino que todo eso nos dividía para hacerle el juego a los poderosos que nos dominaban y que se aprovechaban de nuestra desunión. Entonces Argentina va a unirse obligatoriamente para sobrevivir y eso va a provocar que el mal disminuya, decaiga y el bien renazca, ¿no? Y por último, creo que va a haber, esto siempre otra vez, tomando todas las psicografías de Parravicini, las que hablan sobre todo de la vida, de la careta, que bueno, voy a hacer un video al respecto porque son de textos muy largos. Las mencioné alguna vez, pero nunca hice sobre esas psicografías que son de textos realmente largos y por eso son tan poco conocidas, que hablan sobre los valores, o mejor dicho, los disvalores de nuestra sociedad actual. Entonces yo, contraponiéndome a esos disvalores, imaginé cuál va a ser la base social, ¿no?, que va a existir en esta cuarta postura. Y yo creo que va a ser el honor y la palabra que antes existía en Argentina, mis abuelos me contaban, que la gente tenía honor. Es decir, cuando uno daba una palabra, esta palabra valía para siempre de ciertas personas, de las honorables, ¿no? La palabra tenía valor. ¿Qué es la palabra? Es yo te digo esto y esto lo voy a cumplir. Me cueste lo que me cueste, aunque después me salga mal. Yo creo que las relaciones sociales, como después de la revolución va a caer todo lo actual, todas las relaciones sociales van a necesitar basarse en la confianza otra vez. Y por lo tanto, indefectiblemente van a volver a la palestra, digamos, el respeto mutuo y la dignidad. Porque si no, es el caos. Es algo que claramente la revolución nos va a demostrar, ¿no? Por lo tanto, creo que va a surgir este deber ser, que también habla mucho Parravicini, de que nosotros estamos en una misión, que nacemos en este mundo porque debemos cumplir nuestra misión. Va a surgir este deber ser, debemos ser algo o alguien, ¿no? Y que va a ser de nuevo el principio rector de la vida social. Y este honor no puede ser, ni va a ser para mí impuesto desde arriba, como intenta, por ejemplo, el comunismo imponer formas de vida por la autoridad, sino que se va a exigir desde abajo. La propia ciudadanía, la propia gente, las propias familias van a exigir a sus pares, a sus covecinos, a sus representantes, si es que los hay, los pocos que haya, desde abajo este honor. Y este honor va a ser la base de toda la sociedad. Justamente medirá el éxito incluso individual. La persona más honorable va a ser la persona más exitosa, no la más inmoral, no la que tiene un OnlyFans, no la que ganó más plata, no la que llegó más lejos en un gobierno, no la que tiene más estudios, no la que escribió más libros, porque todo eso en realidad son muchas veces
cosas egoístas, individualistas, y como esto va a ser un comunismo cristiano, va a ser algo que afecta a la comunidad. ¿Y qué es lo único que se me ocurre a mí afecta a la comunidad, pero a la vez es positivo? El honor, es decir, la gente más honorable va a ser la gente más aplaudida, la gente más exitosa, porque como dijimos, al ser un comunismo cristiano se van a valorar otros principios. Además recuerden que en este momento Argentina va a haber pasado toda una hambre, toda una crisis terrible natural que luego se va a trasladar en peleas, digamos, luchas internas. Luego en ese momento, cuando nosotros estemos surgiendo de nuevo, digamos, rearmándonos con esta ideología, el mundo va a estar cayendo. Por lo tanto, no se va a basar en lo material, porque no va a haber material, va a haber necesidades en todas partes, van a venir inmigrantes de todos lados, van a haber guerras y rumores de guerra. Entonces, como dice la Biblia, ¿no?, la propia necesidad también nos va a llevar a que la sociedad mejore en ese aspecto, porque o mejoramos o desaparecemos como sociedad, como país. Nos vamos a poner entre la espada y la pared de tal forma en la revolución que la cuarta postura va a tener como ideología esto de la supervivencia, y que la única supervivencia clara se va a ver a través de los valores. Lo único que arma una sociedad buena son los valores, no sus bienes. Por supuesto, quiero aclarar que todo esto último es especulación, me refiero a cómo va a ser la cuarta postura, pero ustedes pueden sacar su propia teoría de cómo va a ser la cuarta postura a través de las psicografías que les pasé antes. Entiendo si no están de acuerdo, cada uno tendrá su posición. Yo solamente hablo de lo que dice Parravicini. Si no están de acuerdo con lo que dice Parravicini, entonces bueno, no le creen y listo, no pasa nada. El tiempo dirá si Parravicini estaba en lo correcto o estaba equivocado. Y también si mi interpretación estaba en la correcta sobre lo que decía Parravicini o estaba equivocado yo también, ¿no? Pero sí creo que es necesario dejar ya unas bases. Por más que yo me equivoque en muchas cosas, es necesario que alguien deje unas bases de lo más o menos lo que va a venir. Y la cuarta postura va a venir. Y Argentina tendrá su comunismo cristiano, que vencerá el comunismo futuro malvado que existirá, y que superará el cristianismo actual, ¿no?, que tenemos, religioso, digamos, institucional. Esa fue mi especulación de cómo será, y antes también, bueno, les pasé las psicografías para que ustedes saquen sus propias conclusiones al respecto. Así que hasta aquí el video de hoy. Pronto saldrá otro sobre estas psicografías extrañas, que les dije que tienen mucho texto, que hablan sobre los valores, pero ya más de la humanidad en general, no se centran en Argentina, y me parecen muy importantes porque son largas, justamente tienen mucho texto, mucha explicación sobre qué valores son los o disvalores hay en la sociedad actual, etcétera, etcétera. Y recordemos que esto fue escrito en 1974, murió Parravicini, y cuando ustedes las vean podrán darse cuenta y notar que son demasiado actuales, que son muy actuales, que son muy precisas, demasiado para ser casualidad. Así que hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo, que saldrá pronto, si Dios quiere.